Continuamos en Para Alquilar Balcones. Atención, lo decíamos en el bloque anterior, hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo, bueno, por estas horas en el Congreso de la Nación. La ley Ómnibus, diputados aprobó los superpoderes para Javier Milei por un año. La oposición dialoguista aceptó brindarle al presidente poderes en materia de economía, atención, en materia económica, financiera, de seguridad tarifaria, energética y administrativa, pero atención porque se trabó luego todo en la Cámara de Diputados. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Carlos Fara, analista político que está del otro lado. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien, por suerte. Hablábamos con vos, a finales del año pasado. Bueno, evidentemente temporada altísima para un analista político, una elección presidencial de las características que habíamos tenido. Bueno, esto no da respiro. Estamos arrancando febrero. Yo siento, no sé vos, que estamos como junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No sé, como que un nivel de intensidad, yo diría pocas veces visto, ¿no? ¿Cómo te va, Sí. Carlos? Bien, muy bien. Mira, primero, comienzo de una gestión que es en sí mismo, digamos, un laboratorio político y en una crisis económica fenomenal, con lo cual yo te diría que si se parece a un enero, pero en todo caso se puede parecer al enero de Duhalde, ¿no? Digamos, cuando arrancó la gestión, que digamos que la crisis política que lo llevó al gobierno, digamos, sí, obviamente en el medio de la crisis económica, ¿no? Pero más allá de eso, sí, es cierto, digamos, el presidente lo que hizo fue apretar el acelerador a fondo, primero con el DNU, ahora con esta ley, y eso, digamos, iba a generar mucho ruido, digamos, tanto en lo político, obviamente en la opinión pública, y obviamente de lo que pasó todo en el tema movilización social. Pero me parece que quizá la noticia ahora es que pasó a comisión, el proyecto vuelve a comisión, ¿no? Con lo cual significa que no hubo acuerdo para la votación en particular, y entonces esto primero se alarga, porque ahora empiezan negociaciones bastante complicadas. Está claro que después de esto recién va al Senado. Ayer el propio jefe de la bancada oficialista reconoció que por ahí el Senado le hace modificaciones al proyecto. Esto significa que nos vamos a marzo absolutamente, ¿no? Y ya el periodo de sesiones ordinarias, seguramente el presidente cuando vaya el 1 de marzo al Congreso probablemente no tenga la ley aprobada, ¿no? En el medio están los carnavales, en fin. Entonces me parece que es una mala noticia para el gobierno, no solamente porque no puede avanzar con la ley, sino porque además los mercados van a manifestar ciertas dudas respecto del tema de la gobernabilidad del presidente. Ahora, Carlos, da la sensación que hay un gobierno que todo el tiempo juega con la carta de los votos, ¿no? Del apoyo popular. Sin entender que acá lo que tiene que haber es un juego entre poderes. Así lo marca la Constitución. Más de 200 años de historia. No terminan. Siguen jugando desde el gobierno con el apoyo popular. ¿Alcanza esto para torcer alguna voluntad de la oposición en el sentido de acompañar todo lo que se pretende desde el Ejecutivo? ¿Alcanza con ese apoyo popular o no? No, definitivamente no alcanza, porque además, primero aclaremos una cosa, que este Congreso fue fruto de la elección de octubre, la primera vuelta. Y en esa primera vuelta ganó Unión por la Patria, ¿no? Que es la primera minoría. La semana pasada, cuando se aprobó el proyecto en general, tomamos nota de que finalmente el gobierno logra una coalición con una mesa de 4 patas, ¿no? La pata propia de La Libertad Avanza, la del PRO, la Radical y la de Pichetto. Si la de plata de Pichetto se cae o se rompe, digamos, se quedan sin mayoría. Y de alguna manera eso es lo que está pasando, ¿no? Digamos, Pichetto se ha convertido un poco en el embajador, digamos, o representante de la Liga de Gobernadores, sobre todo los de el ex Juntos por el Cambio, y eso está haciendo ruido, digamos. Entonces me parece que todo lo que está sucediendo, a mi juicio, es falta de profesionalismo e improvisación en llevar la negociación a cabo, ¿no? Yo veo muchas veces que esto de jugar a fondo se juega desde lo discursivo, pero también está acompañado evidentemente desde lo político, ¿no? Incluso dejando, en muy mala posición muchas veces a el gran ministro político que tiene este gobierno,
que es el ministro del Interior, ¿no? Hablamos de Franco, ¿no? Como que, bueno, él va con una propuesta, tiene un modo muy dialoguista, ¿no? Entiende cómo es el juego político y, sin embargo, después, cuando va al Ejecutivo, vuelve algo muy duro, muy rígido, muy difícil, ¿no? Para Franco también negociar en esos términos. Uno no sabe hasta dónde, ¿no? Va a aguantar también el ministro político, entiendo yo, que tiene este gobierno, ¿no? Porque también él se juega de alguna manera su credibilidad, su prestigio. Digo, cada uno juega lo suyo. ¿Cómo ves este juego entre lo discursivo y la política real, ¿no? Digo, ¿cuánto hay de discurso y cuánto hay de política real en estas idas y vueltas, ¿no? que tiene el gobierno nacional? Mira, primero creo que en un punto, digamos, mi impresión, digamos, es que hay cierta falta de realismo y quizá, digamos, algo de soberbia, ¿no? En pensar que, bueno, la gente votó esto. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Por lo que decíamos recién, porque en definitiva, si vos sos un legislador que no sos de La Libertad Avanza ni del PRO, tenés que votar en función de lo que votó la mayoría, en función de lo que te votaron a vos. Claro. Digamos, me parece que también hay un tema de discusión sobre el origen de qué está representando cada uno. Y luego el hecho mismo de que el gobierno, de ratos me da la impresión de que se cree este discurso, ¿no? Digamos, yo entiendo que vos tenés que tener argumentos desde la política para confrontar, pero el tema es si te lo crees teniendo en cuenta, digamos, que qué votó la gente es una materia difícil de discernir. No es simplemente que el 56%, digamos, fue una escribanía y firmó, digamos, el acuerdo con la plataforma de Milei. Bueno, no, porque él tuvo 30, después llegó a 56, sobre todo, digamos, con una especie de blanco y negro, digamos, y de rechazo al kirchnerismo, pero nosotros sabemos por los estudios que todo el año pasado la mayoría de la sociedad no aceptaba algunas cosas de Milei. Por ejemplo, las privatizaciones, digamos, ¿no? Entonces, este es un elemento importante porque es uno de los que estaba en discusión hoy. Claro. Entonces, en ese punto yo te diría, cuando vos estás en campaña, está todo bien, puedes decir lo que quieras, la gente va a entender que estás en campaña. Pero cuando vos pasás al gobierno, la gente te empieza a evaluar con otros criterios, y esto es lo que está pasando, ¿no? No, y llama la atención cierta inocencia, si se quiere, también en el manejo de las redes sociales, ¿no? Dinamitar algunas cuestiones, digo, innecesarias a partir de tweets, de comentarios, ¿no? No se desescala, ¿no? Desde el gobierno nacional hay alguien que evidentemente está manejando la cuestión comunicacional muy fuertemente, muy a fondo, y que es contraproducente, evidentemente. Sin embargo, da la sensación que desde ahí no se da marcha atrás. ¿Qué futuro le ves en este sentido al gobierno nacional, ¿no? Si es que quiere, de alguna manera, llegar a buen puerto. Claro. Mira, primero, sí, coincido contigo, ¿no? Una cosa naif, una cosa medio ingenua, ¿no? Con este tema de las redes. Me parece que vos, cuando estás en el gobierno, das una batalla en la opinión pública, pero no es la única batalla, es una de las batallas. La otra, obviamente, es la institucional, porque por otro lado, algo de los poderes delegados que se aprobó hoy, Lilita Carrió dijo, no sé si tiene razón o no, pero dijo, va a recurrir a la justicia porque dice que eso es inconstitucional. Sí. O sea que entre lo que está pasando con el DNU y lo que está pasando con la sesión, el gobierno o se enfrenta, digamos, o se choca con el frontón del Congreso o se choca con el frontón de la justicia. Bueno, es así como funciona el sistema, ¿no? Y yo te diría, bueno, precisamente si algo que siempre, digamos, es beneficioso en la democracia es que haya, digamos, pesos y contrapesos, ¿no? Digamos, claro. que el gobernante no pueda hacer lo que quiera, y me parece que desde ese punto de vista, vos preguntabas por el futuro, y es un futuro muy complicado, muy complicado, si el gobierno piensa que en este tema exclusivamente de lo que la opinión pública piensa, que es una parte de la realidad importante, pero no es lo único, ¿no? Carlos, quería ver cómo analizabas vos el tema de las categorías, ¿no? Porque yo muchas veces siento que quienes peinamos canas, ayer lo hablaba también con Bachman, ¿no? Con Roberto,
esta idea de que, bueno, que evidentemente hay categorías que se están moviendo, ¿no? Como nosotros solemos analizar la actualidad política, categorías que por ahí los jóvenes o los más jóvenes, quienes de alguna manera han definido la elección a favor de Javier Milei, bueno, evidentemente no ven o tienen otras categorías, y que hay algo de eso que nosotros, los que, ya, insisto, peinamos canas, no terminamos de entender. Esto que está pasando, ¿cómo entendés que va a ser leído por esa juventud que mira, si querés, esperanzada a un presidente de la nación que llega con propuestas para ellos innovadoras? Mira, en principio es probable que en el corto plazo su propio votante, en el cual, digamos, hay muchísima juventud, tal cual vos lo citás, vea esto, digamos, como, bueno, digamos, el Congreso de alguna manera lo traba al presidente. Ahora, después acá hay dos cuestiones fundamentales al final del camino. Una es si vos tenés resultados con tus políticas o no. Si la inflación baja o no baja. Claro. Porque después, viste, por mucho discurso, digamos, no vas a ninguna parte. Y claro, la otra cuestión es que, está bien, yo te voto, vos tenés buenas ideas, pero si no podés, tarde o temprano te terminás desgastando, ¿no? Digamos, ya le pasó a Macri, de mucha gente que dice, bueno, tenía buenas intenciones, pero por alguna razón no pudo, ¿no? Y entonces el tema es que cuando vos votás, vos votás a alguien para que pueda, ¿no? Por eso es la palabra poder, en términos sustantivos y en términos de verbo, ¿no? Vos tenés que poder, ¿no? Ahora, si vos no tomás noticia de esto, y bueno, digo, tarde o temprano la gente dice, bueno, tenía buenas ideas, pero al final no pudo. Y si no pudo, no sirve. Ese es el final del camino. Carlos, te hago la última. Muy interesante esto que estás contando. A propósito de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hay alguien en el gobierno que no sabemos exactamente cuánto del todo valora esto, ¿no? La democracia, el juego de los poderes, ¿no? Esta cosa de, bueno, de negociar, saber cómo es, bueno, esto de la división de poderes, la república y demás. Tenemos un presidente que pone en dudas, ¿no? Y hay varios de los dirigentes libertarios, si se quiere, que de alguna manera no ponen del todo en valor la democracia. En este contexto, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, que hay un votante que lo votó para que pueda y que hay un mandatario que no cree del todo en el sistema tal y como está constituido, ¿tenés algún temor en términos de la vigencia de la democracia o crees que la Argentina tiene los resortes como para que, bueno, de alguna manera esto no corra serio riesgo? Mira, yo no le veo riesgo, ¿no? Primero, creo que algunos de los bloques opositores que quieren colaborar con el gobierno son plenamente conscientes, digamos, de el valor de las instituciones. Eso no me cabe en dudas. Me parece que hay masa crítica en la opinión pública, mayoritaria, para que eso ocurra, ¿no? Y por el otro lado, una Corte Suprema que, con todos los defectos que pueda tener, y el sistema judicial el Poder Judicial en general, te diría que están, digamos, para poner un contrapeso a esta situación, con lo cual esto vos mañana no convertís, para decirlo de alguna manera, no convertís la Argentina en Venezuela, ¿no? Ni convertís la Argentina en El Salvador. Esto en la Argentina no es fácil de hacer. No digo que es imposible, pero vos no te llevas puesto a las instituciones así nomás. Bien, perfecto. Carlos, interesantísimo, como siempre, charlar con vos. Te agradecemos porque sabemos que bueno, que estás de viaje, así que te agradecemos por tu tiempo, realmente. Así que gracias por la charla y seguramente volveremos a charlar en otra oportunidad. Dale. Dale, con muchísimo gusto. Un abrazo enorme. Carlos Fara, analista político. Vale la pena siempre escuchar a los que, bueno, realmente saben acerca, bueno, en este caso de lo que está ocurriendo en tiempo real en la Argentina. Así que, bueno, valía la pena su testimonio. Hacemos una pausa. Breve, no se vayan, que más.